que se permite saludarlos en esta fría noche propia de la época, 11:10 en el país. Recibimos de seguido al doctor Gilberto Cascante Montero, presidente del sindicato de educadores más grande del país, la ANDE, con más de 50,000 afiliados, trabajadores en la educación y jubilados. Don Gilberto, muy buenas noches y sea usted bienvenido. Muchas gracias, buenas noches y gracias por haberme invitado. Gracias también por mantenerlo despierto a esta hora, Un don poco Gilberto. difícil, pero gracias. Bueno, ha sido un día noticioso, como usted ha escuchado, en la Operación Diamante. Cada semana en este país un escándalo. Cochinilla, ayer, Aztecas, hoy Diamantes. ¿Y mañana cuál va a ser, don Gilberto? ¿Qué está Realmente, pasando? realmente, pues es preocupante lo que está sucediendo en este momento político, social y económico en nuestro país. Estamos perdiendo el Estado social de derecho, que específicamente se sustenta en la educación pública, en la Caja Costarricense del Seguro Social y en el bienestar de la familia costarricense. ¿Eh? Estamos en un periodo, en un momento donde definitivamente estamos perdiendo lo más importante que nos queda, de lo poco que nos queda como ciudadanos y ciudadanas, que es la educación pública de este país, la Caja Costarricense y por supuesto estamos perdiendo una de las cosas más importantes, el nivel de vida del costarricense en el 2021. Don Gilberto, ¿renunció o la renunciaron? ¿Cómo recibieron ustedes la noticia de la hoy exministra de Educación Pública, señora Giselle Cruz? Bueno, yo creo que una de las cosas más difíciles y duras de dirigir es el Ministerio de Educación Pública, por lo cual definitivamente doña Giselle tuvo que responder a una serie de petitorias que todo el sector social le hizo. Inclusive la Asociación Nacional de Educadores le envió una carta todavía el día sábado en la mañana. Nosotros venimos desde la Junta Paritaria de Relaciones Laborales, todos los sindicatos del Magisterio Nacional, pidiéndole que eliminara las pruebas FARO. Hablamos con su asesor jurídico, don Pablo Zúñiga, y aún así ellos nos dijeron que necesitaban evaluar porque se lo pedían organismos internacionales. Consideramos que la presión de los sindicatos, por supuesto, la Asamblea Legislativa, las organizaciones sociales hicieron, y al final los padres de familia y el pueblo de Costa Rica, que la señora tomase la decisión de irse, porque definitivamente de esto lo que produjo fue un deterioro claro de que la educación costarricense no está pasando por su mejor momento y que posiblemente este apagón educativo del que habla el estudio del estado de la educación posiblemente se está dando en este país, no a causa de los educadores y educadoras, sino de la mala administración de este gobierno. ¿Por qué fracasaron las pruebas, don Gilberto? Bueno, primero, las pruebas fracasan por la forma en que fueron establecidas. En realidad, ¿cuál es el juego macabro que había detrás de 4 cuestionarios? El tiempo que fue seleccionado para hacer estos cuestionarios, el contenido de los cuestionarios. Nosotros nos pusimos a investigar específicamente en los centros educativos y se nos denuncia el grado de agresión que se tuvo con los estudiantes, puesto que muchos de ellos hasta se descompusieron desde las 8 de la mañana hasta casi la 1:45 de la tarde que salieron de la prueba. Algunos tenemos fotos donde se les maltrataban las manos a la hora de llenar cada una de las bolitas, más de 700 bolitas. Prácticamente algunas de las preguntas eran subjetivas y lo que querían era tener conocimiento del estado socioeconómico del estudiante, más que del nivel de conocimiento que se pudiese evaluar. Entonces, definitivamente fue una prueba agresiva, grosera, que maltrató al estudiante. Eso por un lado. Por el otro, la prueba tenía un interés de recaudar información de una manera inadecuada, que esa es otra cosa que los padres de familia nos contaron. Definitivamente, ¿qué intereses hay por detrás que necesitaban esa información de la familia costarricense? Cuando nosotros sabíamos como sindicatos que esta iba a ser una primera prueba
de lo que podría ser la prueba FARO para sustituir la prueba de bachillerato. Pero definitivamente nos estamos dando cuenta que hay intereses de organismos internacionales y de empresa privada en este país por eliminar la educación pública. Inconstitucionales, violatorias a la intimidad de las personas, tal como reza el artículo 24 de nuestra Carta Magna o Constitución Política. Totalmente. Fue agresión directa al estudiante, agresión directa a la familia y agresión directa al padre, pero también agresión directa al educador y la educadora que no tenía conocimiento del contenido de estas pruebas. Una de las cosas que se pidió también fue una investigación de qué había realmente detrás de la prueba y por qué en un primer momento se quiso destruir la prueba en lugar de devolverse al padre de familia y para que se viese por lo menos la buena intención. Ahora sabemos que definitivamente habían intereses personales en esa prueba, intereses políticos y específicamente intereses de organismos internacionales por conocer información muy susceptible de la familia costarricense. Ahondemos más en eso que usted está diciendo. Organismos internacionales. Escarbemos, don Gilberto. Con muchísimo gusto. Como ustedes saben, Costa Rica hasta hace muy poco entra a la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico. Y por supuesto que para entrar a una organización de élite, que se llaman ellos, como lo dice su nombre, Organización del Comercio y el Desarrollo Económico, lo que interesa es el comercio y el desarrollo económico de los países. Aquí están los 40 países más que tienen el mejor desarrollo económico del mundo. Costa Rica es parte de este proceso. Esto no va a ser gratis. Vamos a tener que seguir una serie de políticas internacionales que se nos solicitan para el desarrollo económico. Y uno de los ejes para el desarrollo económico de un país, lo sabemos todos, es el sistema educativo. Entonces, ese sistema educativo va a estar vigilado, controlado, manipulado, manoseado y manejado por un organismo internacional como es la OCDE, el Banco Mundial, y por supuesto, vamos a tener organizaciones que ahora supuestamente se llaman asociaciones privadas o amigos del Ministerio de Educación, que también meten la mano, parte de utilizar el presupuesto educativo en empresa privada. ¿Quién o quiénes redactaron esas cuestionadas pruebas para niños, niñas, que como ustedes muy bien lo saben, hasta 6 horas y más en completarlas y sin entenderlas? Bueno, desgraciadamente el Ministerio de Educación siempre ha solicitado y ha pedido a los educadores y educadoras la mediación pedagógica. No entendemos cómo en este momento en la prueba no se utilizó ni siquiera el procedimiento de mediación pedagógica. El tiempo fue muy mal estructurado, pero además las palabras que se utilizaban para estudiantes de quinto año a la hora de hacer las preguntas como hipoteca, como cuál era la condición socioeconómica y cuál es el salario de su familia. Muchísimas de estas situaciones económicas y sociales de la familia no las conocen los estudiantes. Además de que es información muy sensible que específicamente pudieron habérsela pedido al padre de familia en otro momento o en otras condiciones. Aquí podríamos decir, como le dije, hay intereses políticos específicos por conocer esa información sensible. El problema no es conocer la información, es qué vamos a hacer con esa información y a quiénes vamos a afectar con esa información, porque sabemos claramente, y esto es a nivel internacional, no solo Costa Rica, que la educación actualmente es una mercancía y se vende al mejor postor. ¿Qué significa? Que tenemos que ir destruyendo la educación pública para venderla como un bien económico. ¿Qué significa? Que si no tenemos educación pública, pues quedaría una educación privada costosa solo para un grupo. Eso posiblemente es uno de los grandes intereses del comercio educativo que sucede en este país. Lo vemos. Costa Rica es un país muy pequeño y tiene 54 universidades privadas. El ¿Qué gran nos negocio, dice eso? el gran negocio que genera El mucho gran negocio billete. del comercio educativo. ¿Qué nexo tienen esas pruebas con la recordada y, eh, ¿cómo se llama? De grata memoria, UPAD
de Casa Presidencial? Bueno, ahí podríamos hablar de que recuerden que mucha de la información que quería recopilar Casa Presidencial era también información sensible financiera de la familia costarricense. Y esta información también era sensible, solo que era de tipo socioeconómica, familiar. Entonces, posiblemente un poco para manipular esta información y controlar un poco más a la población costarricense. Usted sabe que una población entre menos educada es muchísimo más fácil de ser manipulada y posiblemente de ser manejada como se quiera, económica y políticamente. ¿Qué reacción de parte del Directorio Nacional de ANDE y asociados, don Gilberto? ¿Ustedes conocían de esta situación, de este escenario? Nosotros desde hace mucho venimos diciéndolo y lo hemos publicado en los medios de comunicación, lo hemos llevado a la Junta Paritaria de Relaciones Laborales y se lo hemos dicho al asesor jurídico de la señora ministra en aquel momento, Pablo Zúñiga, dentro de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales, que las pruebas FARO no eran realmente en este momento el instrumento que debería ser utilizado para la evaluación, que dependiendo de la situación económica que estaba sufriendo el país, la pandemia y una serie de condiciones sociales, podíamos perfectamente evaluar a través de otro proceso, puesto que acuérdese que el año pasado mucho fue virtual y este año fue más una cuestión mixta, virtual presencial. Pero no nos hicieron caso, no quisieron escucharlo, nos dijeron que organismos internacionales les solicitaban la información y que continuarían. En este proceso tenemos alrededor de 6 meses y esto lo iniciamos desde el mes de marzo cuando nos dimos cuenta que las pruebas se iban a realizar. Por lo tanto, nosotros ya le habíamos advertido al Ministerio de Educación que no era el momento más correcto para presentar la prueba. Están escuchando al presidente de la ANDE, doctor Gilberto Cascante, con el tema las pruebas FARO, hoy de grata memoria, así como la salida de la señora exministra Cruz Maduro. Es el momento de ir a la siguiente pausa y pauta comercial y retornamos con otros aristas de este tema para que ustedes estén bien informados. ¿Qué socavó al Ministerio de Educación Pública en otra crisis aguda de nuestro sistema? Juzgue usted. Desde Teletica Radio, síganos en Facebook Live, Televisión Abierta, Canal 7.2. Nuestro chat para sus preguntas y comentarios. Aprovechen en el segundo segmento para que don Gilberto le responda alguna duda o alguna pregunta. Con su permiso, por favor. Regresamos luego de un corte comercial con Juzgue Usted. ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 1,000 colones ya están en circulación, con las mismas seguridades de última generación de los billetes de 2,000 y 5,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire la transparencia a través de la ventana y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. Así es como late nuestro corazón por Costa Rica. Y ese amor llega hasta nuestra niñez, porque en casi 2 décadas hemos formado a miles de niños y niñas en programas de educación vial y protección al ambiente, para garantizarnos un futuro más sano, seguro y de la mano con el medio ambiente. RITEVE, comprometidos con su vida y la del planeta. ¿Cuál realidad deseamos?
Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla. Vio que ya le envié el comprobante de pago por el celular. ¿Es que no me ha llegado la notificación del banco? Mejor deme un momento y reviso. Si usted debe recibir un pago por Simpe Móvil, ponga mucha atención y evite convertirse en víctima de estafa. Antes de dar por terminada una transacción, mejor tómese el tiempo para verificar el ingreso de los fondos en su cuenta y confíe únicamente en las notificaciones que le envía su entidad financiera. Es mejor perder un minuto que perder su dinero. Mi voto es una llave. Mi voto abre nuevas oportunidades. En democracia, el voto es la llave que abre caminos para seguir adelante. Y el próximo 6 de febrero tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para Costa Rica. Entre todos elegiremos a las autoridades que nos representarán durante los próximos 4 años. Usemos esa llave y votemos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Y ahora regresamos con Juzgue Usted. Llegamos a las 11 de la noche con 26 minutos. La participación del presidente de la ANDE, doctor Gilberto Cascante. Le preguntamos, ¿cuál es el futuro de nuestra educación? ¿Hacia dónde la llevamos? Bueno, realmente es una pregunta un poco preocupante, puesto que todo va a depender muchísimo. Desgraciadamente, somos un país económicamente dependiente de de otros factores económicos y políticos para el 2022. Una Costa Rica que se enfrenta a un proceso político pronto, a partir de febrero del año que viene, tendremos una respuesta de quién será la nueva cabeza de este país a nivel político. Eso influirá muchísimo en el Ministerio de Educación y en la dirección que le dé, que ojalá sea un educador con experiencia, pero también con un pensamiento social y con deseo de hacer una reforma educativa que definitivamente defienda a la educación pública que tanto nos ha dado por los últimos más de 100 años. Definitivamente para el próximo año tenemos una crisis económica importante que vamos a tener que enfrentar. Un proyecto de ley de empleo público en la Asamblea Legislativa en este momento que se discutirá posiblemente a partir de la próxima semana, porque ya prácticamente estamos a puertas de este proyecto, lo cual deteriorará también la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del sector público de este país, pero también un gobierno que tiene congelado las anualidades hasta el 2024 y desgraciadamente, no se ha pagado el reajuste por costo de vida desde el 2020. Entonces se le debe hasta dinero a los trabajadores y trabajadoras de este país. Y un presupuesto educativo recortado, maltratado, vapuleado, que definitivamente hemos intentado hasta que 2,000 cocineras para el próximo año entren dentro de este presupuesto y no se ha podido. Definitivamente no es el mejor escenario para hablar, pero sí quisiera que quedara claro que para el próximo año va a ser un año de mucha lucha social, un año que vamos a tener que enfrentar los resultados de la pandemia con cambios económicos importantes para este país y por supuesto la educación va a ser uno de los ejes temáticos en la cual se va a ver envuelto esta lucha social. Don Gilberto, se fue la señora exministra, la señora viceministra, pero adentro quedan también culpables. Se pueden identificar quienes redactaron estas preguntas al mejor estilo de un encuestador de estadística y censos. O estas preguntas ya venían en un machote fuera de nuestras fronteras. Posiblemente estas preguntas venían un poco manipuladas fuera de las fronteras nacionales, con intenciones muy claras, sociales y políticas, con información muy manipulada y que además el mismo Consejo Superior de Educación
pide el día de hoy una investigación porque considera que no solamente las personas que se han ido del Ministerio de Educación, como la señora ministra, doña Melania, y también el otro coordinador de las pruebas, sino que todavía hay gente ahí dentro del Ministerio de Educación que tuvo que ver con la administración, aplicación de estas pruebas y que tiene que tomar responsabilidad de lo que sucedió. El mismo Consejo Superior de Educación, donde ustedes saben muy bien que hay exministros, hoy hacen una carta refiriéndose a que piden una investigación a profundidad, porque definitivamente esto no puede quedar en el olvido. Posiblemente vamos a tener que seguir pidiéndole al Ministerio de Educación respuestas claras, puesto que esta información definitivamente tan sensible no solamente iba a afectar a la familia costarricense, sino también al proceso socioeconómico y político de este país. La educación, aunque no lo creamos, es un instrumento muy valioso, pero en manos equivocadas también es muy dañino. ¿Qué concepto, criterio tiene usted, la ANDE, del ministro interino Steven González Cortés, un administrador de empresas, fue asesor en Recope, no tiene experiencia o expertise en el campo educativo, y ese va a ocupar la silla, el despacho de doña Giselle? Bueno, yo definitivamente no soy de las personas que me gusta hablar mal de otro ser humano, pero definitivamente tendríamos, y yo fui uno de los que siempre habló y habló claro, de que para un ministro de Educación tiene que ser un educador. Empecemos por ahí. Don Claro. Steven es un excelente administrador. Yo como coordinador del foro como coordinador político de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales, he visto el trabajo del señor en la parte administrativa, es excelente, pero definitivamente la parte pedagógica y curricular sí le falta. Entonces, me preocupa muchísimo lo que va a suceder de este momento hasta finalizar el periodo de este gobierno, por lo menos hasta el mayo del año que viene, porque vamos a tener que hacer cambios importantes en la estructura educativa de este país para poder solventar los baches que hemos venido teniendo los últimos 2 o 3 años los últimos 2 años después de esta pandemia. Definitivamente, don Steven no tiene una de las tareas más fáciles de este mundo. Yo espero o le augurio lo mejor, pero quisiéramos, por lo menos la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, que el ministro fuese un educador que conociese la esencia, el trabajo, la lucha y el deseo por sacar a la familia y a los estudiantes de este país de ese hueco y esa oscuridad que se encuentran algunos estudiantes en este momento, y que definitivamente no consideramos que sea don Steven la persona que tenga en este momento toda la expertise en el campo educativo. Ya en esta parte final, para despedirnos, ¿qué calidad de educadores, formadores se están forjando en el país para las futuras generaciones en medio de tanta mediocridad que cunde, don Gilberto? Bueno, me preocupa muchísimo qué es lo que está sucediendo con la educación pública. Como le decía, tenemos 54 universidades privadas. La educación se ha convertido en una mercancía, se vende al mejor postor y no necesariamente la educación privada es la mejor opción. Entonces, hemos tenido la idea, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país, que si tu hijo va a recibir educación privada, está en mejores manos que en la pública. No es cierto. Las condiciones son distintas, pero no son mejores ni peores, simple y sencillamente son diferentes. Y desgraciadamente la formación que se está dando a nivel privado en este momento a los y las educadoras no es de la mejor calidad. Por lo tanto, deben ser revisados los programas y los planes de estudio de las universidades, la rigurosidad que tiene ser un educador, y que definitivamente vamos a tener que revisar a nivel curricular cuál es específicamente el futuro educador que se necesita para hacer cambios importantes a nivel político, económico y social en este país. Bueno, es todo por hoy.
Agradecemos al presidente de la ANDE, doctor Gilberto Cascante Montero, esta entrevista con estos importantes temas, con las consecuencias que ya el país conoce. Muchas gracias a nombre de nuestros oyentes y tenga usted un feliz y reparador sueño y las buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por haberme invitado. Y ustedes, como siempre, nuestras recomendaciones finales: a cuidarse de la COVID-19, a vacunarse, respetar los protocolos sanitarios por nuestro bien y el de nuestras queridas familias. Muy, muy buenas noches desde Teletica Radio. Hasta mañana. Muchas gracias. Hoy llegamos al final de Juzgue Usted. Hasta mañana. Aquí en Teletica Radio generamos conversación. 91.5 FM. Buenas noches.